Buenas, mi nombre es Iván Mañas Bailén, soy alumno en el Máster Universitario en Formación de Profesorado en la Universidad Miguel Hernández, graduado en Filosofía por la Universidad de Murcia, y a continuación voy a explicar el tema de René Descartes y los distintos tipos de ideas, material dirigido para los alumnos de Historia de Filosofía de segundo y bachillerato. La exposición va a constar del siguiente índice, dividido en 6 puntos. Contexto histórico, hipótesis del genio maligno, tipos de ideas, que se subdivide a su vez en 3 puntos, ideas adventicias, facticias e innatas, la existencia de Dios y el último punto como conclusiones. Una de las formas más adecuadas de entender el pensamiento de un autor es conociendo su contexto histórico. Descartes nació en Turena, Francia, en 1596 y es considerado como uno de los mayores filósofos de la época moderna, época histórica que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Las características principales de esta época son las siguientes: la ruptura con el pensamiento medieval anterior y el pensamiento racionalista, que lo comentaremos posteriormente. En esta época histórica destacan sobre todo dos hechos: el periodo de industrialización y el cientificismo, hechos que marcarán y condicionarán el pensamiento de Descartes. Por otro lado, el nacimiento de la imprenta en el año 1440 propició que las ideas y el pensamiento de la población se divulgaran de una manera más rápida y sencilla. Podríamos decir que dentro del contexto filosófico, la idea más importante es la ruptura con el pensamiento medieval anterior, ya que en la época moderna se entiende como un momento de distanciamiento cultural y social respecto a la época medieval. Esto se traduce en lo siguiente, y es que los filósofos vuelven a estudiar a los clásicos por sí mismos y se desecha la influencia de la religión, es decir, se busca la filosofía por sí misma. Adentrándonos ya en la historia de la filosofía, podríamos decir que el racionalismo es la corriente filosófica más destacada de la época moderna, junto con el empirismo. La idea principal que existe en este movimiento es que la razón, entendida esta como un instrumento humano, es el medio más adecuado para conocer la realidad. Descartes se encuentra dentro de esta corriente filosófica. A partir de este punto, dejamos atrás el contexto histórico y filosófico de Descartes y nos adentramos específicamente en su pensamiento. Descartes, con la idea de alcanzar un conocimiento válido y construir un sistema sólido, postula la hipótesis del genio maligno. Es decir, este es un método hiperescéptico en el que todo conocimiento previo queda en suspensión. Es una idea momentánea en la que existe un ente que me engaña continuamente. Por lo tanto, los sentidos no son una fuente viable de veracidad. La hipótesis del genio maligno le sirve a Descartes de manera momentánea, ya que, finalmente, el autor encuentra una sentencia la cual siempre será verdad. Esta es la conocida frase del cogito ergo sum, que se traduce literalmente al castellano como pienso, luego existo. Es a partir de donde Descartes comienza a encontrar certeza y a conformar su sistema filosófico. Como hemos visto, Descartes encuentra la primera certeza a través del pensamiento introspectivo, es decir, fijándose en su propia intuición. Así clasifica 3 tipos de ideas que tiene el intelecto humano. Estas son ideas adventicias, ideas facticias y las ideas innatas. A continuación las comentaremos. Las ideas adventicias las construye el intelecto humano a partir de la relación con el mundo exterior, es decir, son motivadas por causas ajenas al sujeto. Algunos ejemplos podrían ser el color, el tamaño, dureza o la temperatura de algo. Las ideas facticias son aquellas que, a través del juego de la imaginación, surgen a partir de la interacción entre dos ideas diferentes. Uno de los ejemplos más claros es el que mismo Descartes describe, y es la idea del centauro, una criatura imaginaria que se ha creado entre la interacción de la idea de un ser humano y la de un toro. Normalmente, los seres mitológicos y criaturas fantásticas se encuentran dentro de este tipo de ideas. El tercer tipo de ideas que Descartes describe son las ideas innatas, y son las más importantes para el autor, como veremos posteriormente. Este tipo de ideas son aquellas que el ser humano tiene una disposición natural a crearlas. Es el intelecto humano quien las crea a partir de sí mismo a través de la intuición. Algunos ejemplos podrían ser la idea de existencia o la idea de perfección. Según Descartes, estas ideas son innatas.
La existencia de Dios es uno de los puntos más importantes de la filosofía de Descartes y parte de la descripción de las ideas que acabamos de comentar anteriormente. Esta demostración tiene una clara influencia del argumento ontológico de San Anselmo, donde a través del pensamiento se concluye la existencia de Dios. En Descartes es a partir de la idea innata de perfección infinito. El argumento que nos propone Descartes se puede resumir de la siguiente forma. Como yo no puedo ser la causa de la idea de perfección infinito porque no soy perfecto y tampoco soy infinito, debe de haber un ser que sí lo sea y haya puesto estas ideas en mí. Este no puede ser otro que Dios. El pensamiento que aquí ha mostrado Descartes partía de la idea de que el mundo existía de forma hipotética. Ahora bien, como Dios es bueno y perfecto por definición, no obraría de tal forma que me engañase continuamente. Por lo tanto, el mundo existe y mis sensaciones no siempre son incorrectas. En Descartes, Dios es una garantía de verdad y tiene una importancia epistémica. Después que Descartes haya demostrado la existencia de Dios y también la del mundo, formula la teoría de las sustancias. La sustancia se puede definir como todo aquello que solo necesita a sí mismo para existir, aparte de Dios, que es la única sustancia pura por excelencia. Podríamos definir la sustancia también como las categorías por las cuales se puede clasificar todo lo que existe en el mundo. Así pues, Descartes identifica dos tipos de sustancias diferentes, la res cognitas o sustancia pensante y la res extensa o sustancia extensa. Ambos tipos de sustancias se encuentran conectadas en el ser humano en la glándula pineal, y es una de las teorías más cuestionadas del pensamiento de Descartes. Aquí podemos encontrar un breve resumen de cada uno de los tipos de sustancias que existe en la filosofía cartesiana. En primer lugar, la res extensa se trata del mundo material, en el cual existe una relación de causas y efectos. Es decir, Descartes afirma una teoría mecanicista a la hora de describir el mundo. Por otro lado, la res cognitas es donde se encuentran las ideas y el pensamiento, y son los propios del ser humano. Por lo tanto, es el ser humano la única especie libre. Un reflejo de esto es el uso del lenguaje. Aquí doy por acabada mi breve exposición de la filosofía cartesiana, material dirigido para los alumnos de segundo de bachillerato, y en este último apartado de conclusiones os he puesto las ideas principales más importantes del pensamiento de Descartes. Espero que este material te haya servido de ayuda y gracias por tu atención. Hasta la próxima.